En una elegante mansión de Buenos Aires, año 1925, una joven institutriz llega con la esperanza de comenzar una nueva vida. Pero cuando el amor verdadero florece en silencio, cuando los secretos familiares amenazan con destruir todo lo que más ama, ¿será capaz de luchar por la felicidad que tanto merece? Esta es una historia donde el corazón enfrentará la traición más cruel, donde el amor deberá vencer a la envidia y donde descubrirás que a veces las batallas más difíciles se libran por quienes amamos. Si esta historia te emociona tanto como a nosotros, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. Empecemos este viaje juntos. El carruaje se detiene frente a la imponente mansión de los Herrera, en el corazón del elegante barrio de La Recoleta. Es una mañana de abril de 1925 y las hojas doradas del otoño porteño danzan al viento como presagios de cambio. Clara Mendoza desciende del vehículo con la gracia de quien ha aprendido a mantener la composure aún en la incertidumbre. A sus 23 años posee esa belleza serena que habla de días difíciles superados con dignidad. Su vestido azul marino, sencillo pero impecable, contrasta con la opulencia que la rodea. «Bienvenida, señorita Mendoza», la recibe el mayordomo, un hombre de 60 años cuya mirada amable delata décadas de servicio leal. El señor Herrera la espera en su despacho. Mientras atraviesa los pasillos adornados con obras de arte europeas, Clara observa cada detalle: los techos altos, los candelabros de cristal, las alfombras persas. Todo habla de una fortuna que ella jamás conoció. Pero no es la riqueza lo que la intimida, sino la responsabilidad que está a punto de asumir. Don Eduardo Herrera la recibe de pie detrás de un escritorio de caoba. A sus 42 años es un hombre imponente, de estatura alta y presencia aristocrática, pero hay algo en sus ojos oscuros que traiciona una profunda tristeza. «Señorita Mendoza, las referencias que tengo de usted son inmejorables», dice con voz grave y cordial. «Mis hijos, desde que perdieron a su madre hace 2 años, han tenido dificultades para adaptarse a las institutrices. Usted es mi última esperanza». Clara asiente con determinación. «Don Eduardo, le prometo que haré todo lo posible para ganarme su confianza y la de sus hijos». En ese momento, los pasos apresurados en el pasillo anuncian la llegada de alguien más. La puerta se abre y entra Sofía, de 8 años, con su cabello castaño en desorden y lágrimas frescas en sus mejillas rosadas. Detrás de ella aparece Tomás, de 12 años, con esa expresión seria que los niños adoptan cuando han crecido demasiado rápido. «Papá, la señora Beatriz dice que tengo que pedirte disculpas por haber roto su jarrón favorito», dice Sofía con voz temblorosa. «Pero no fue mi culpa. Yo solo estaba jugando y...» «Sofía», interrumpe Tomás, tomando protectoramente la mano de su hermana, «ya te dije que no era necesario que se lo dijeras a papá». Don Eduardo suspira profundamente, y Clara puede ver cómo el peso de la paternidad solitaria marca cada línea de su rostro. «Niños», dice con paciencia agotada, «quiero presentarles a la señorita Clara Mendoza. Ella será su nueva institutriz». Los ojos de Sofía se agrandan con curiosidad, mientras que Tomás cruza los brazos en actitud defensiva. Clara se arrodilla hasta quedar a la altura de los pequeños, ignorando por completo las costumbres sociales que dictan mantener distancia. «Hola, Sofía. Hola, Tomás», dice con una sonrisa genuina. «Sé que han tenido muchas institutrices y probablemente piensan que yo seré igual a las otras, pero les propongo algo diferente. ¿Qué tal si en lugar de reglas y lecciones aburridas comenzamos siendo amigos?» Sofía se acerca tímidamente. «¿De verdad? ¿No me vas a regañar por romper cosas?» «Bueno», Clara guiña un ojo. «Depende de qué hayas roto y por qué. ¿Me cuentas qué pasó?» Durante la siguiente hora,
Clara escucha pacientemente las aventuras de Sofía y las preocupaciones maduras de Tomás. Descubre que el niño ha asumido el papel de protector de su hermana menor, que Sofía tiene pesadillas constantes y que ambos extrañan desesperadamente a su madre. «Mamá solía leerme cuentos todas las noches», susurra Sofía, pero las otras señoritas decían que ya era muy grande para esas tonterías. «Las otras señoritas estaban equivocadas», responde Clara firmemente. «Los cuentos no tienen edad, alimentan el alma». Don Eduardo observa desde su escritorio y por primera vez en 2 años ve a sus hijos sonreír con naturalidad. Hay algo en la manera en que Clara los trata, no como una empleada cumpliendo un deber, sino como alguien que genuinamente se preocupa por su bienestar. Esa noche, después de acostar a los niños con un cuento sobre una princesa valiente que salvó a todo un reino con su inteligencia, Clara se encuentra con don Eduardo en la biblioteca. «Gracias», dice él simplemente. «No había visto a mis hijos así desde hace mucho tiempo». «Son niños extraordinarios», responde Clara. «Solo necesitan sentir que son amados y escuchados». Mientras hablan de literatura, de viajes, de sueños postergados, algo imperceptible comienza a germinar entre ellos. Una conexión que va más allá del deber profesional, más profunda que la cortesía social. Pero desde la ventana superior, una figura los observa. Doña Beatriz Venegas, hermana de la difunta esposa de Eduardo y actual administradora de la casa, aprieta los puños al ver la escena. A sus 38 años, ha dedicado los últimos 2 años a mantener su posición en esa mansión, convencida de que Eduardo eventualmente reconocería su devoción y la convertiría en su esposa. La llegada de esta institutriz joven y atractiva no estaba en sus planes. 3 meses han transformado la mansión Herrera. Los pasillos que antes resonaban con el silencio de la tristeza ahora se llenan con risas infantiles y el sonido de lecciones que parecen más bien aventuras. Clara ha implementado un método revolucionario para la época: enseñar a través de la experiencia. Las clases de historia se convierten en obras teatrales, donde Tomás interpreta a San Martín cruzando los Andes, mientras Sofía actúa como una valiente soldado independentista. Las lecciones de ciencias se transforman en experimentos fascinantes en el jardín. «Señorita Clara», dice Sofía mientras plantan semillas en el invernadero, «¿por qué nunca te casaste? Eres muy bonita y muy inteligente». Clara sonríe, aunque la pregunta toque una herida aún sensible. «A veces, Sofía, la vida nos lleva por caminos diferentes a los que imaginamos, pero ¿sabes qué he descubierto? Que el amor viene en muchas formas. Yo los amo a ustedes como si fueran mis propios hijos». Tomás, que había estado fingiendo no escuchar, se acerca. «¿De verdad? ¿Aun cuando hago travesuras?» «Especialmente cuando haces travesuras», ríe Clara, despeinando cariñosamente su cabello oscuro, «porque eso significa que estás recuperando tu espíritu de niño». Don Eduardo aparece en la entrada del invernadero, observando la escena con una mezcla de gratitud y algo más profundo que aún no se atreve a nombrar. En estos 3 meses, Clara ha logrado lo que ningún médico, ninguna institutriz anterior pudo conseguir: devolver la alegría a sus hijos. «Clara», dice él, usando su nombre de pila por primera vez, «¿podríamos hablar en privado?» Caminan juntos por los jardines de la propiedad. El atardecer de julio tiñe el cielo de Buenos Aires con tonos rosados y dorados. Clara lleva un abrigo de lana gris que realza el verde de sus ojos, mientras Eduardo viste su habitual traje de 3 piezas, pero con la corbata ligeramente aflojada, una concesión inconsciente a la comodidad que siente en su presencia. «Clara, lo que ha hecho por mis hijos, no tengo palabras para agradecérselo», comienza él, deteniéndose junto a la fuente de mármol. «Pero hay algo más que necesito decirle». El corazón de Clara se acelera. «Estos meses han sido los más felices que he vivido desde la muerte de mi esposa,
Y no es solo por ver a mis hijos sonreír nuevamente, es por la manera en que usted ilumina cada rincón de esta casa, por sus conversaciones inteligentes, por su risa, por la forma en que hace que todo parezca posible. Clara baja la mirada, luchando contra las emociones que amenazan con desbordarse. Don Eduardo, Eduardo, la corrige suavemente. Cuando estamos solos, solo Eduardo. Eduardo, repite ella, y el nombre suena como una caricia en sus labios. Debo confesarle algo. Durante estos meses he llegado a sentir por usted algo que va más allá del respeto profesional. Él se acerca un paso más. ¿Y eso la asusta? Me aterroriza, admite Clara con honestidad, porque soy solo una institutriz, y ustedes... Soy un hombre que ha encontrado nuevamente una razón para sonreír, interrumpe Eduardo, tomando delicadamente sus manos enguantadas. Clara, las diferencias sociales no significan nada cuando se trata del corazón. En la ventana del segundo piso, detrás de las cortinas de encaje, doña Beatriz observa la escena con una mezcla de ira y desesperación que la consume por dentro. Durante 2 años había esperado, había cuidado a esos niños como si fueran suyos, había mantenido la casa funcionando perfectamente, convencida de que Eduardo eventualmente vería en ella no solo a la hermana de su difunta esposa, sino a su futura compañera. «Esto no puede ser», murmura entre dientes, apretando tanto el rosario entre sus manos que las cuentas dejan marcas en sus palmas. Esta oportunista no destruirá todo lo que he construido. Esa noche, durante la cena familiar, la tensión es palpable. Beatriz sirve la comida con movimientos bruscos, ignorando deliberadamente a Clara y dirigiéndose solo a Eduardo y los niños. «Eduardo», dice con voz melosa pero cargada de veneno, «hoy recibí una carta de tu primo Alejandro desde España. Menciona que la alta sociedad porteña está comenzando a murmurar sobre ciertos cambios en esta casa». Eduardo frunce el ceño. «¿Qué tipo de murmuraciones?» «Oh, nada importante». Beatriz agita la mano con falsa indiferencia. «Solo comentarios sobre lo cercana que parece ser la relación entre el señor de la casa y la institutriz». Clara siente como si le hubieran dado una bofetada. Sofía y Tomás intercambian miradas preocupadas, sintiendo la tensión, aunque no comprendan completamente su origen. «Tía Beatriz», dice Tomás con la seriedad de sus 12 años, «la señorita Clara es la mejor institutriz que hemos tenido. No entiendo por qué la gente hablaría mal de ella». «Claro, mi niño», responde Beatriz, con una sonrisa que no alcanza sus ojos. «Los niños no entienden las complejidades sociales». Eduardo deja su tenedor sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Beatriz, creo que deberíamos cambiar de tema, pero el daño ya está hecho. Clara sabe que la advertencia ha sido clara. Su posición en esa casa, su felicidad recién encontrada, pende de un hilo muy frágil. Habían encontrado esperanza el uno en el otro, pero la sombra de la envidia ya se acercaba. Si estás animando para que su amor venza, demuestra tu apoyo y ya deja tu like para fortalecer este viaje. Agosto trae consigo vientos helados y la primera nevada temprana que Buenos Aires ha visto en décadas. Pero el frío del invierno no se compara con la tormenta que se cierne sobre la mansión Herrera. Clara había notado cambios sutiles en las últimas semanas. Invitaciones sociales que no llegaban, miradas esquivas de otros empleados, susurros que se detenían abruptamente cuando ella aparecía. Pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Es una noche de sábado cuando, al buscar un libro en la biblioteca para el cuento nocturno de Sofía, Clara encuentra una carta medio oculta entre las páginas de un volumen de poesía de Rubén Darío. La letra, elegante pero temblorosa, es inequívocamente de Beatriz. «Mi querido primo Alejandro, como tú bien sabes,
La memoria de nuestra querida Esperanza merece ser honrada, no mancillada por las artimañas de una institutriz advenediza que ha seducido a Eduardo con sus encantos baratos. Los niños ya la ven como una madre, lo cual es una afrenta a la verdadera memoria de mi hermana. Las manos de Clara tiemblan mientras continúa leyendo. La carta revela un plan meticulosamente diseñado. Beatriz había estado escribiendo cartas falsas a nombre de Clara a varios hombres casados de la alta sociedad, cartas de contenido comprometedor que sugerían relaciones inapropiadas. Además, había contratado a un fotógrafo para tomar imágenes de Clara y Eduardo en el jardín, imágenes que, tomadas fuera de contexto, podrían sugerir una conducta impropia. Cuando estas pruebas salgan a la luz, Eduardo no tendrá más opción que despedir a esta mujer y reconocer finalmente que su lugar está a mi lado, cuidando de nuestros niños, como Esperanza habría querido. El corazón de Clara se detiene. Nuestros niños. Beatriz realmente creía que Sofía y Tomás le pertenecían. Un ruido en el pasillo la sobresalta. Clara esconde rápidamente la carta y sale de la biblioteca con el libro de cuentos, pero su mente está en completo caos. ¿Debería confrontar a Beatriz directamente? ¿Hablar con Eduardo? ¿Y si él no le creía? Al día siguiente, durante el desayuno, Eduardo anuncia que ha recibido una invitación para una importante cena benéfica en el Club del Progreso. Clara, dice, me gustaría que me acompañara. Creo que es hora de que la sociedad porteña conozca a la mujer que ha traído tanta felicidad a nuestra familia. Beatriz deja caer su taza de té, derramando el líquido humeante sobre el mantel blanco. Eduardo, ¿estás seguro de que eso es prudente? Completamente seguro, responde él firmemente tomando la mano de Clara. Clara es una parte importante de nuestra familia y quiero que el mundo entero lo sepa. Esa noche, en la elegante cena del Club del Progreso, Clara lleva un vestido de seda verde esmeralda prestado de un armario que había pertenecido a la difunta Esperanza. Eduardo, espléndido en su smoking, no se separa de su lado, presentándola con orgullo a cada conocido. Pero a medida que avanza la velada, Clara nota miradas extrañas, conversaciones que se interrumpen cuando ella se acerca, sonrisas forzadas que no alcanzan los ojos de las damas de la alta sociedad. Durante el baile, Eduardo la sostiene cerca mientras valsan. Clara, hay algo diferente en usted esta noche. ¿Está bien? Antes de que ella pueda responder, se acerca don Rodolfo Santamarina, uno de los hombres más influyentes de Buenos Aires, acompañado por su esposa, una mujer de rostro severo y joyas ostentosas. «Eduardo», dice Santamarina con voz grave, «necesitamos hablar en privado». «Lo que tengas que decir puedes decírmelo delante de Clara», responde Eduardo protectoramente. Santamarina intercambia una mirada incómoda con su esposa antes de continuar. «Muy bien. Han llegado a mis manos ciertas correspondencias que sugieren que la señorita Mendoza ha mantenido relaciones inapropiadas con varios hombres casados de nuestra sociedad». El salón de baile parece detenerse. Clara siente como si el mundo se desplomara a sus pies. Eduardo se pone rígido, pero no suelta su mano. «Eso es imposible», dice Eduardo con voz peligrosamente baja. «Conozco a Clara y sé que es incapaz de tal comportamiento». «Eduardo», interviene la señora Santamarina con falsa compasión, «entendemos que la soledad puede nublar el juicio de un hombre, pero estas cartas están escritas de su puño y letra». En ese momento, Beatriz aparece como por arte de magia, con una expresión de shock teatralmente perfecta. «¿Cartas? ¿Qué cartas?» Santamarina produce un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Cartas dirigidas a mi sobrino, a don Carlos Mendizábal, al doctor Fernández. Todas firmadas por Clara Mendoza y todas altamente comprometedoras». Clara examina la carta que le extienden. Es una falsificación perfecta de su letra.
pero ella reconoce inmediatamente pequeños detalles que la delatan. La manera en que está formada la C de Clara, la inclinación específica de las S. Alguien había estudiado meticulosamente su caligrafía. Esta carta es falsa, dice Clara con voz firme, aunque su corazón late descontroladamente. Por supuesto que lo diría, murmura alguien entre la multitud que se ha formado alrededor de ellos. Eduardo toma la carta y la examina cuidadosamente. Clara puede ver la duda comenzando a filtrarse en sus ojos, y eso la destroza más que todas las miradas de desprecio combinadas. «Yo necesito aire», murmura Clara, soltándose de la mano de Eduardo y corriendo hacia la terraza. Eduardo la sigue, pero ya la semilla de la duda ha sido plantada. En la terraza, bajo la luz de la luna argentina, tienen la conversación que cambiará todo. «Clara, mírame a los ojos», dice Eduardo, tomando su rostro entre sus manos. «Júrame que estas cartas son falsas». «Te lo juro por todo lo que es sagrado», responde Clara con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Eduardo, alguien está tratando de destruirnos, alguien que conoce mi letra, que tiene acceso a mis cosas». En ese momento, Clara recuerda la carta de Beatriz escondida en el libro de poesía. Pero antes de que pueda explicar, Eduardo continúa. «Clara, yo quiero creerte, con toda mi alma quiero creerte, pero estas cartas son muy convincentes, y si hay aunque sea una posibilidad de que sean reales, tengo que pensar en mis hijos, en su reputación, en su futuro». Las palabras de Eduardo son como dagas en el corazón de Clara. «¿Me estás despidiendo?», pregunta con voz quebrada. Necesito tiempo para pensar, para investigar. Hasta que esto se aclare, creo que sería mejor si te tomaras unas vacaciones». Clara asiente, aunque cada fibra de su ser grita en protesta. «Entiendo», dice con una dignidad que no sabía que poseía. «Partiré mañana mismo». Esa noche, mientras empaca sus escasas pertenencias, Clara descubre que la carta de Beatriz ha desaparecido del libro de poesía. Su única prueba se ha esfumado. Sofía entra corriendo a su habitación en camisón. «Señorita Clara, ¿por qué estás empacando? ¿Te vas de viaje?». Clara se arrodilla y abraza a la niña, tratando de no llorar. «Sofía, mi niña querida, a veces los adultos necesitamos tomarnos un descanso. Pero vas a volver, ¿verdad? ¿Me seguirás contando cuentos?». «Te contaré cuentos desde donde esté», promete Clara besando su frente. «Y recuerda siempre que te amo muchísimo». Tomás aparece en la puerta, con esa expresión demasiado madura para sus 12 años. «Escuché a papá y a tía Beatriz hablando. Dijeron cosas horribles de ti, pero yo sé que no son ciertas». «Gracias, Tomás», susurra Clara. «Cuida de tu hermana, ¿sí?». A la mañana siguiente, Clara abandona la mansión Herrera con solo una maleta y el corazón hecho pedazos. Desde la ventana de la cocina, Beatriz la observa partir con una sonrisa de triunfo en los labios. Pero lo que Beatriz no sabe es que Tomás, con la astucia de alguien que ha tenido que crecer demasiado rápido, ha estado observando y escuchando, y durante la noche había encontrado algo muy interesante escondido en el dormitorio de su tía. Un montón de cartas a medio escribir, todas practicando la letra de Clara. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. 2 meses han pasado desde que Clara dejó la mansión Herrera. Noviembre ha llegado con su calor sofocante y sus promesas de verano, pero en la elegante casa de la Recoleta, el ambiente se ha vuelto más frío que nunca. Clara ahora vive en una modesta pensión del barrio de San Telmo, dando clases particulares a niños de familias trabajadoras. Sus ahorros se agotan rápidamente y las puertas de las casas aristocráticas permanecen cerradas debido a los rumores que Beatriz ha sembrado meticulosamente por toda la ciudad. Pero Clara no está sola en su lucha por la verdad. Tomás, con la determinación de alguien que ha perdido ya demasiado en su corta vida, había comenzado su propia investigación.
Durante semanas había observado a su tía Beatriz, había escuchado conversaciones susurradas por teléfono, había encontrado papeles quemados en la chimenea de su habitación. Una tarde, mientras Beatriz recibía visitas en el salón principal, Tomás se las ingenia para entrar a su dormitorio. En el fondo del armario, detrás de vestidos que huelen a naftalina y soledad, encuentra una caja de zapatos que contiene el tesoro más valioso: docenas de borradores de cartas falsas, todas escritas con diferentes intentos de imitar la letra de Clara. Fotografías tomadas sin permiso en el jardín y, lo más importante, cartas auténticas del primo Alejandro de España, confirmando cada detalle del plan. «Sabía que eras malvada», susurra Tomás, fotografiando cada documento con una pequeña cámara que había tomado prestada de su padre. Esa misma tarde, Sofía sufre una crisis. Sin Clara, las pesadillas han regresado con venganza y la niña se niega a comer, a jugar, a hablar con nadie excepto con su hermano. «Quiero a la señorita Clara», solloza en brazos de Tomás. «¿Por qué se fue? ¿Por qué papá la dejó partir?» Eduardo, consumido por la culpa y la duda, apenas puede funcionar. Ha contratado investigadores privados para verificar la autenticidad de las cartas, pero los resultados no han sido concluyentes. Mientras tanto, ve a sus hijos marchitarse día a día. Beatriz le dice una noche después de otra cena silenciosa: «Los niños no están bien. Necesitan estabilidad, necesitan disciplina», interrumpe Beatriz bruscamente. «Han estado demasiado consentidos. Esa mujer los malcrió terriblemente». «Esa mujer tiene nombre», responde Eduardo con una frialdad que hace que Beatriz se estremezca. «Y esa mujer logró en 3 meses lo que nadie había conseguido en 2 años, devolver la alegría a mis hijos». Beatriz se acerca a él con los ojos brillantes de lágrimas calculadas. «Eduardo, mi querido Eduardo, sé que extrañas a Clara, pero piensa en la reputación de los niños, en tu propia posición social. Un hombre en tu situación no puede permitirse escándalos». «No, ¿y si las cartas fueran falsas?», pregunta Eduardo, estudiando cuidadosamente la reacción de su cuñada. Por una fracción de segundo, Beatriz vacila. Es tan breve que otro hombre no lo habría notado, pero Eduardo ha aprendido a leer las mentiras en los años de negocios despiadados. «¿Falsas, Eduardo? ¿Por qué alguien falsificaría cartas para destruir a una simple institutriz?». La respuesta obvia permanece suspendida en el aire entre ellos, pero ninguno la pronuncia. Esa noche, Tomás ejecuta su plan. Esperando hasta que toda la casa duerme, desliza bajo la puerta del despacho de su padre un sobre con todas las pruebas que ha recopilado, junto con una nota escrita con su caligrafía infantil. «Papá, encontré esto en la habitación de tía Beatriz. Creo que deberías verlo antes de que sea demasiado tarde. La señorita Clara es inocente y nosotros la necesitamos. Por favor, tráela de vuelta». Tomás. A la mañana siguiente, Eduardo encuentra el sobre. Durante la siguiente hora, su mundo se desmorona y se reconstruye mientras examina cada prueba, cada fotografía, cada carta falsificada. La ira que siente hacia Beatriz es superada solo por la agonía de haber dudado de Clara, de haberla abandonado cuando más lo necesitaba. Sin perder tiempo, Eduardo se viste y sale hacia San Telmo, llevando consigo las pruebas y un corazón lleno de arrepentimiento. Mientras tanto, en su pensión, Clara recibe la visita inesperada de una elegante dama mayor, doña Mercedes Aguirre, una de las matronas más respetadas de la sociedad porteña y casualmente abuela de uno de los niños a quienes Clara enseña. «Señorita Mendoza», dice la anciana con voz firme, «he escuchado los rumores que circulan sobre usted. También he observado cómo interactúa con mi nieto Pedrito. Una mujer de carácter dudoso no podría inspirar tal devoción en un niño, ni tal respeto en su propia nieta».
Clara sirve té en tazas desportilladas, manteniendo su dignidad a pesar de las circunstancias humildes. Doña Mercedes, agradezco su visita, pero no espero que nadie me crea sin pruebas. Querida niña, sonríe la anciana, tengo 80 años y he visto suficientes mentiras para reconocer la verdad cuando la tengo frente a mí. Además, tengo cierta influencia en esta ciudad. Si usted me permite, me gustaría ayudarla a limpiar su nombre. En ese momento tocan a la puerta. Clara abre para encontrarse cara a cara con Eduardo, despeinado, con los ojos rojos y sosteniendo un ramo de flores blancas como una bandera de rendición. Clara dice con voz quebrada, perdóname por haber dudado de ti, por haberte abandonado, por haber permitido que el miedo fuera más fuerte que el amor. Clara lo mira fijamente, luchando contra el impulso de lanzarse a sus brazos. Eduardo, ¿qué ha cambiado? Él le entrega el sobre con todas las pruebas. Mi hijo me ayudó a ver la verdad. Tomás encontró todo esto en la habitación de Beatriz. Clara, ella orquestó todo. Las cartas, los rumores, las fotografías. Todo fue un plan para separarnos. Clara examina los documentos con manos temblorosas. La validación que había necesitado desesperadamente está finalmente frente a ella, pero el dolor de los últimos 2 meses no se borra fácilmente. Eduardo, dice finalmente, necesito saber algo. Cuando viste esas cartas, cuando todos esos hombres me acusaron, ¿tu primer instinto fue creerme o dudar de mí? Eduardo baja la cabeza, avergonzado. Dudé, y esa duda me atormentará por el resto de mi vida. Entonces necesitas entender algo, dice Clara con una serenidad que la sorprende incluso a ella. El amor verdadero no duda. El amor verdadero confía incluso cuando todas las pruebas dicen lo contrario. Tú me abandonaste cuando más te necesitaba. Eduardo se acerca un paso, con lágrimas corriendo por su rostro. Clara, sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero puedes perdonarme. Podemos intentarlo de nuevo. Doña Mercedes, que había observado la escena en silencio, se aclara la garganta discretamente. Señorita Mendoza, si me permite la observación de una anciana, los errores del corazón son los más dolorosos, pero también los más dignos de perdón, cuando viene acompañado de verdadero arrepentimiento. Clara mira a Eduardo por un largo momento. Ve en sus ojos no solo arrepentimiento, sino una comprensión más profunda del daño causado. Ve a un hombre que ha aprendido, a un precio terrible, el valor de la confianza. Eduardo, dice finalmente, mis sentimientos por ti nunca cambiaron, pero la confianza, eso tendrá que reconstruirse día a día. Haré todo lo que sea necesario, promete él. Clara, mis hijos te necesitan, yo te necesito. Regresa a casa. Antes de que Clara pueda responder, doña Mercedes interviene nuevamente. Señor Herrera, antes de que esta reunión continúe, hay ciertos asuntos legales que deben resolverse. Esa mujer, Beatriz Venegas, debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. No podemos permitir que quede impune. Eduardo asiente gravemente. Tiene razón. Beatriz será expuesta públicamente. Se encargará de que toda la sociedad porteña conozca la verdad. Y así comenzó la caída de quien había creído que la mentira era más poderosa que la verdad. La mañana del 15 de diciembre de 1925 amaneció con un calor sofocante que presagiaba tormenta. En la mansión Herrera, Beatriz desayunaba sola en el comedor principal, creyendo que había ganado la partida definitivamente. Eduardo había salido temprano por negocios, y los niños permanecían encerrados en sus habitaciones, rechazando su compañía. Pero lo que Beatriz no sabía era que su mundo estaba a punto de colapsar. A las 10 de la mañana exactamente, Eduardo regresó a casa acompañado por Clara, doña Mercedes, el comisario Rodríguez y 2 testigos respetables de la sociedad porteña. También venía con ellos un representante del periódico La Nación, invitado especialmente por doña Mercedes para documentar la revelación de la verdad. «Señorita Clara»,
grita Sofía desde lo alto de la escalera y baja corriendo para lanzarse a los brazos de su institutriz querida. Tomás la sigue, con una sonrisa tímida pero genuina. «Mis niños», susurra Clara, abrazándolos con fuerza. «Los extrañé tanto». Beatriz entra al vestíbulo con una sonrisa forzada. «Eduardo, querido, ¿qué significa esta reunión?» Eduardo se coloca frente a ella con la postura erecta de un juez pronunciando sentencia. «Significa, Beatriz, que ha llegado el momento de la verdad». «No entiendo de qué hablas», dice Beatriz, pero un temblor en su voz la traiciona. El comisario Rodríguez se adelanta. «Doña Beatriz Venegas, tengo aquí una orden de arresto por los delitos de falsificación de documentos, difamación y conspiración para destruir la reputación de una persona inocente». «Esto es ridículo», explota Beatriz. «No pueden arrestarme basándose en las fantasías de una institutriz despechada». «No nos basamos en fantasías», interviene doña Mercedes con voz severa, «sino en pruebas irrefutables que su propio sobrino tuvo la valentía de recopilar». Tomás se acerca a su tía con una mezcla de tristeza y determinación. «Tía Beatriz, encontré todas las cartas falsas escondidas en tu habitación, las fotografías, las cartas de tío Alejandro, todo». Beatriz palidece, pero intenta mantener su compostura. «Tomás, querido, tú no entiendes. Esa mujer sedujo a tu padre, está destruyendo la memoria de tu madre». «¡Basta!», grita Eduardo con una furia que hace temblar los candelabros. «¿Cómo te atreves a usar el nombre de Esperanza para justificar tus mentiras? Mi esposa era una mujer noble y generosa. Ella habría amado a Clara como a una hermana». Clara se acerca a Beatriz con una dignidad serena que contrasta dramáticamente con la histeria creciente de la mujer. «Señora Venegas, durante meses me pregunté qué había hecho para merecer su odio. Ahora comprendo que no era odio hacia mí, sino miedo de perder algo que nunca fue suyo. Tú no sabes nada», sisea Beatriz. «Yo cuidé de esta familia. Yo mantuve esta casa funcionando. Yo consolé a esos niños cuando lloraban por su madre. Yo tenía derecho a ser feliz. El derecho a la felicidad no incluye el derecho a destruir la felicidad de otros», responde Clara tristemente. En ese momento, el periodista de La Nación termina de tomar notas y fotografías. «Señor Herrera, ¿desea hacer alguna declaración pública sobre este caso?» Eduardo toma la mano de Clara y la sostiene en alto. «Sí, quiero que toda la ciudad sepa que Clara Mendoza es una mujer de honor intachable, que ha sido víctima de una conspiración cruel e injustificada. También quiero anunciar públicamente que le he pedido que se case conmigo, y espero que con el tiempo me considere digno de su perdón y su amor». Los presentes guardan silencio por un momento, y luego doña Mercedes comienza a aplaudir lentamente, seguida por los demás testigos. Beatriz, viendo que su mundo se desmorona, hace un último intento desesperado. «Esto no puede ser. Una institutriz no puede casarse con un hombre como Eduardo. La sociedad jamás lo aceptará». «La sociedad», dice doña Mercedes con una sonrisa astuta, «aceptará exactamente lo que yo les diga que acepten. Y yo les diré que Clara Mendoza es una de las mujeres más honorables que he conocido, perfectamente digna de convertirse en la señora Herrera». Cuando el comisario escolta a Beatriz hacia el carruaje que la llevará a prisión, ella se detiene una última vez frente a Clara. «¿Estás feliz ahora?», pregunta con amargura. Clara la mira con una mezcla de tristeza y compasión. «No siento felicidad por tu caída, Beatriz. Siento pena por todas las oportunidades de felicidad genuina que desperdiciaste alimentando la envidia». Una vez que el carruaje se aleja, la familia queda sola en el vestíbulo. Sofía toma la mano de Clara y la de su padre uniéndolas. «¿Ahora serás nuestra mamá de verdad?», pregunta con esperanza. Clara mira a Eduardo, viendo en sus ojos no solo amor, sino también la comprensión profunda de lo que significa la confianza verdadera. «Sí, mi pequeña», responde Clara, «si tu papá promete nunca más dudar de mí».
Te lo prometo, dice Eduardo solemnemente, por el resto de nuestras vidas. Tomás, con la seriedad de sus 12 años, añade, y yo prometo proteger siempre a nuestra familia. Nunca más permitiré que alguien trate de lastimarnos. Esa noche, durante la cena familiar, los pasillos de la mansión Herrera vuelven a llenarse de risas. Clara cuenta historias de sus aventuras en San Telmo. Eduardo describe sus planes para restaurar públicamente la reputación de Clara, y los niños interrumpen constantemente con preguntas y abrazos. ¿Cuándo se casarán?, pregunta Sofía mientras mordisquea su postre. Cuando tu futura madrastra esté lista, responde Eduardo, mirando a Clara con infinita ternura. Ya estoy lista, dice Clara simplemente. He esperado toda mi vida por una familia como esta. La justicia finalmente prevaleció. Si esta sorprendente vuelta te puso la piel de gallina y te encantan los finales que calientan el corazón, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna otra historia de superación como esta. 3 años después. Los jardines de la mansión Herrera brillan bajo el sol del verano porteño, decorados con guirnaldas de flores blancas y cintas de seda. Hoy se celebra el 3er aniversario de boda de Eduardo y Clara Herrera. Clara, ahora de 26 años, permanece junto a la fuente de mármol, donde una vez Eduardo le confesó su amor. Lleva un vestido de seda color marfil que realza su embarazo de 6 meses. Su mano descansa protectoramente sobre su vientre redondeado, donde crece la pequeña Esperanza Clara, nombrada así en honor a la primera esposa de Eduardo y como símbolo de la esperanza que Clara trajo a sus vidas. «Mamá Clara», dice Sofía, ahora de 11 años y toda una señorita, corriendo hacia ella con un ramo de jazmines. «Mira lo que encontré en el jardín». «Son hermosos, mi amor», sonríe Clara, acariciando el cabello dorado de la niña que legalmente adoptó el día de su boda. Tomás, ahora de 15 años y casi tan alto como su padre, se acerca con una sonrisa. Se ha convertido en un joven serio pero gentil, que estudia leyes con la determinación de proteger a los inocentes como una vez protegimos a nuestra familia. «Clara», dice Eduardo, apareciendo a su lado y rodeándola con sus brazos, «¿sabes qué día es hoy?» «Nuestro aniversario», responde ella, recostándose contra su pecho. «Y también», añade él con voz misteriosa, «el día en que recibimos noticias de Beatriz». Clara se tensa ligeramente. Beatriz había pasado un año en prisión antes de ser deportada a España, donde vivía con su primo Alejandro en una pequeña aldea de Andalucía. Según las cartas que ocasionalmente llegaban, había encontrado trabajo como gobernanta en una casa modesta y aparentemente había aprendido a valorar la vida sencilla y honesta. «¿Qué tipo de noticias?», pregunta Clara. Eduardo saca una carta del bolsillo. Escribió pidiendo perdón. Dice que la cárcel y el exilio le enseñaron el valor de la verdad y que espera que algún día podamos perdonarla. Clara toma la carta y la lee en silencio. Las palabras están escritas con humildad genuina, sin rastro de la amargura que una vez caracterizó a Beatriz. «¿Y qué piensas hacer?», pregunta Clara. «Pienso», dice Eduardo lentamente, «que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos tanto como a quien lo recibe. Si tú estás de acuerdo, me gustaría escribirle diciéndole que la perdonamos y que le deseamos paz». Clara asiente, sintiendo como si un peso que no sabía que llevaba se levantara de sus hombros. Sí, ella pagó por sus errores. Merece una segunda oportunidad. Esa noche, durante la cena de aniversario, Eduardo se pone de pie para hacer un brindis. Los invitados, incluyendo a doña Mercedes, ahora de 83 años pero aún formidable, levantan sus copas. «Hace 3 años», dice Eduardo, «pensé que había perdido todo lo que importaba. Había perdido la confianza en el amor, en la bondad humana. Casi pierdo a los seres más preciados de mi vida por permitir que la duda fuera más fuerte que la fe.
Pero Clara me enseñó que el amor verdadero no es solo sentir afecto por alguien. Es elegir confiar en ellos incluso cuando el mundo entero nos dice que dudemos. Clara se limpia una lágrima recordando el camino doloroso que los trajo a este momento de perfecta felicidad. Por Clara, continúa Eduardo, quien convirtió una casa llena de tristeza en un hogar lleno de amor. Por mis hijos, que me enseñaron que la sabiduría no tiene edad, y por nuestra pequeña Esperanza, que viene en camino para completar nuestra familia. ¡O por la familia Herrera!, exclama doña Mercedes, y todos los presentes repiten el brindis. Más tarde, cuando los invitados se han marchado y los niños duermen, Clara y Eduardo pasean por el jardín bajo la luz de la luna. La ciudad de Buenos Aires se extiende a sus pies, vibrante y llena de promesas. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunta Eduardo de repente. ¿De qué?, responde Clara extrañada. De haber elegido esta vida, de haberse casado conmigo a pesar de mi falta de fe inicial, de haber renunciado a, no sé, a otras posibilidades. Clara se detiene y lo mira directamente a los ojos. Eduardo Herrera, durante 3 años, ha sido el esposo más devoto, el padre más amoroso y el hombre más noble que he conocido. Me despiertas cada mañana con flores frescas y palabras de amor. Consultas conmigo cada decisión importante. Has convertido nuestro matrimonio en una sociedad de iguales, a pesar de las convenciones sociales. ¿Cómo podría arrepentirme del amor más hermoso que existe? Y sin embargo, sonríe Eduardo, a veces siento que no merezco tanta felicidad. Entonces, dice Clara tomando su rostro entre sus manos, trabajaremos juntos cada día para asegurarnos de que la merezcas. Porque eso es lo que hace el amor verdadero. Nos convierte en las mejores versiones de nosotros mismos. Mientras regresan a la casa tomados de la mano, Clara siente una patadita suave desde su vientre, como si su hija no nacida estuviera de acuerdo con las palabras de amor de sus padres. En la ventana del segundo piso, Sofía y Tomás los observan con sonrisas cómplices. ¿Crees que seremos tan felices cuando crezcamos?, pregunta Sofía a su hermano. Si aprendemos a amar como ellos, responde Tomás sabiamente, estoy seguro de que sí. Y así, en una mansión de Buenos Aires, donde una vez reinaron la tristeza y la desconfianza, una familia construida sobre el perdón, la fe y el amor verdadero, escribió su propio final feliz. Un final que sabían que era solo el comienzo de muchas aventuras más. Esta historia nos recuerda que, aunque la traición y la mentira intenten destruir lo más valioso, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Clara y Eduardo aprendieron que el amor verdadero no se basa solo en sentimientos, sino en confianza, perdón y la decisión diaria de cuidar uno del otro. Así como ellos construyeron una nueva vida sobre cimientos firmes, tú también puedes levantarte de cualquier caída. Por eso, te invito a quedarte para escuchar la oración que sigue, para que juntos podamos pedir a Dios fuerza, sabiduría y un corazón dispuesto a perdonar y empezar de nuevo. Señor amado, gracias por mostrarnos a través de esta historia que el amor y la verdad son más fuertes que cualquier mentira. Hoy te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que nos ayudes a confiar aun cuando las circunstancias parezcan adversas y que nos des la valentía para defender la verdad con dignidad. Sana nuestras heridas, restaura nuestras relaciones y enséñanos a perdonar como tú nos has perdonado. Que cada día podamos caminar en integridad y amor, y que nuestras familias estén unidas bajo tu protección. En el nombre de Jesús. Amén.